como siempre, para grabar. Bienvenidos y bienvenidas los que no me conocen. Yo soy Mariana Paludi, la directora de investigación interdisciplinar en la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor. Y como siempre tenemos nuestro ciclo de seminarios de investigación en humanidades, pero bueno, nuestro ciclo no es como siempre, como verán. Hoy tenemos a Francisco Villarroel que nos acompaña y nos va a acompañar en la presentación que va a ser nuestra invitada del día de hoy, la doctora Carolina Becerra, profesora de Educación Diferencial y doctora en Ciencias de la Educación, miembro de la Escuela de Educación de nuestra universidad. Y hoy Carolina nos trae un tema muy interesante en nuestro seminario séptimo, que es la inclusión de la cultura sorda en el sistema de educación superior, investigaciones y reflexiones sobre el enfoque intercultural en la universidad. La presentación de Carolina está pensada para media hora y, como siempre, al final de la presentación vamos a abrir a preguntas de la audiencia. Por las características de esta presentación, vamos a recomendar quizás que las preguntas sean escritas por el chat y las lea Carolina o las lea yo, si les parece. Y si les van surgiendo preguntas en el mientras tanto, también que las vayan escribiendo. Carolina, bienvenida y muchas gracias por asistir, digamos, a nuestro seminario. Cuando quieras, la presentación y la exposición, el piso es tuyo. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación, verdad? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Se ve? No. Bueno, déjenme un poquito, voy a poner aquí. Okay. Se ve bien, ¿cierto? Es la grande. Ya. Bueno, antes de empezar, primero que todo agradecer la oportunidad. La verdad es que a propósito de que antes de empezar este webinar, estábamos conversando con las personas sordas presentes, y la verdad es que quisiera hacer una declaración, cosa que nunca he hecho. Yo pertenezco precisamente, me considero una persona sorda, no lo había declarado nunca públicamente. Mi nivel de audición es realmente muy paupérrimo, muy baja. Muchos me preguntan si soy extranjera. No soy extranjera, yo hablo así precisamente por mi sordera. Y bueno, la verdad es que el tema de no escuchar ha sido problema. Para algunos el problema es que un sordo hable. Nadie se explica cómo un sordo habla. Bueno, yo perdí la audición después de haber aprendido a hablar. Todavía no aprendí a hablar bien, pero bien. No perdí el habla. Pero para algunos es un problema que hable y para otros el problema es que no escuche. Y la verdad es que es algo muy poco común mi caso, pero bueno, lo cierto es que algo escucho, me comunico hablando, leo labios, bueno, y ¿por qué lo comento? Primero que nada, porque para mi edad esto es un caso poco habitual. Quizás hoy en día ya las condiciones son distintas, pero en mis años era muy complejo hablar de integración y de inclusión. Y llegar acá para mí ha sido un desafío importante, y en este sentido quiero agradecer a la Escuela de Educación y a mi carrera de Educación Diferencial por permitirme la oportunidad de investigar en esto que realmente me apasiona, y agradecer a las personas sordas que nos puedan acompañar hoy día. La verdad es que esto de poder decir lo que a mí me pasa no es tampoco muy anecdótico en esta presentación, porque estos últimos días, a propósito del cambio de Choquita y Negrita, me he acordado de otras canciones infantiles, por ejemplo, El arroz con leche, Me quiero casar, ¿cierto? Como si acaso antiguamente el acto de buscar una mujer, una esposa, pasaba porque supiera bordar y supiera coser, ¿no? Después me recordé una canción que uno cantaba cuando era chico, inocentemente, sin entender que era la canción del perro judío. Y fíjense ustedes que no logré olvidar este cuento que está acá, que yo les tengo puesto acá, y hay un recuadro en color rojo. Este cuento que yo estoy compartiendo hoy día con ustedes es un cuento de un libro de cuando yo fui a la escuela, cuando estaba aprendiendo a leer. La verdad es que nadie se explicaba tampoco cómo es que yo iba a aprender a leer, pero aprendí a leer, ¿no?
Y cuando aprendí a leer esta frase, créanme ustedes que a mis años nunca jamás se me olvidó, jamás, la tengo pegada. La escuela del señor Tordo, donde el que no aprende es sordo. Bueno, yo me preguntaba, ¿por qué no aprenden los sordos? ¿Cuál es el problema? O sea, yo no tengo problema en aprender. ¿Dónde está el tema? Y sentía que con el paso de los años, bueno, yo le preguntaba a mi mamá, le preguntaba a mis familiares, le preguntaba a la profesora por qué el sordo no aprende. Y no, que nunca hubo una explicación a ese respecto. Y la verdad es que esa frase me marcó mucho y la he llevado a lo largo de mi carrera profesional y llegaba a la conclusión de que efectivamente quizás el sordo no aprende porque hay oportunidades limitadas de acceso al currículum, y más aún cuando se trata de la educación superior. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que todos aprendan, para que todos tengan la oportunidad de poder trascender más y desarrollarse profesionalmente más allá de la escuela? Las respuestas son múltiples. Existen muchas, muchas tendencias. Yo diría que la tendencia está a responsabilizar al estudiante sordo, como si el estudiante sordo fuera el problema dentro del sistema y no el profesor. ¿Qué es lo que hace el profesor? ¿Qué piensa el profesor acerca de este estudiante sordo? Y bueno, así con los años, hoy día estoy acá tomándome el desafío de hablarle a los señores sordos. ¿Ya? No voy a hablar del sordo, voy a hablar del sordo, voy a hablar de ese docente eh, que hoy en día, en algunos casos, no siempre, está un poco renuente a recibir personas sordas en su sala. Y bueno, con esta perspectiva quisiera señalar que en algunas ocasiones voy a referirme a la discapacidad, no porque yo crea que la sordera es una discapacidad. De hecho, la sordera constituye una cultura, una experiencia cultural, no una discapacidad, ¿ya? Pero lamentablemente los estudios e investigaciones en torno a la cultura sorda en Chile son bastante escasos. Entonces, por ese motivo es más fácil encontrar literatura acerca de la discapacidad, ¿ya? Entonces, en esta misma línea, he pensado cómo miramos la universidad hoy día, y nos encontramos con que efectivamente estamos ante un reto. La universidad tiene un reto, que es adaptarse a los tiempos y las realidades que hoy en día enfrenta. Y en este sentido hay muchos autores que están señalando de que uno de los principales desafíos que enfrenta la universidad tiene que ver con la visibilización de la diversidad dentro de sus aulas. O sea, ya no se trata de esta universidad solo compuesta de hombres, ¿verdad? De estratos socioeconómicos altos. Hoy día la universidad es diversa y por lo tanto no solo implica la incorporación de la mujer, sino también de las etnias, de migrantes, en fin. Entonces, esto lleva a una reestructuración en la forma de concebir las prácticas docentes, encaminándola más hacia un enfoque de educación inclusiva, un poco también tratando de dar respuesta a lo que la UNESCO señalara tempranamente cuando nos dice que la incorporación y la visibilización de la diversidad reviste un impacto importante en el desarrollo sociocultural y económico de las naciones, ¿ya? Pero bueno, miremos en nuestra realidad. ¿Qué pasa con la incorporación de la cultura sorda? La evidencia nos muestra que hay una separación entre educación inclusiva, acá en Chile, donde la educación inclusiva pareciera que estuviera más asociada a estudiantes con discapacidad, con enfoque de género, vulnerabilidad socioeconómica, ¿verdad? Pero cuando hablamos de educación intercultural, ¿qué pensamos? Pensamos en migrantes, pensamos en pueblos originarios. Bueno, la cultura sorda, lamentablemente para muchos y lamentablemente también para mí, no cae dentro de la interculturalidad, cae dentro de la discapacidad, cae dentro del contexto, del concepto de inclusión. Entonces, en general, si miramos la universidad chilena hoy, podemos apreciar que existe una persistencia de acciones que se van denominando inclusivas entre comillas, pero en realidad se caracterizan por estrategias que tienden a procesos que son más homogeneizadores, asistencialistas, con características propias de integración,
más que inclusión. Entonces encontramos, por ejemplo, acciones donde universidades se han preparado para garantizar el acceso de grupos vulnerables a la educación superior a través de propedéuticos, cupos especiales para personas con discapacidad. Tenemos estrategias de apoyo específico para aquellos estudiantes que nos presentan retos, por ejemplo, clases particulares, incluso para estudiantes sordos. Hay cursos optativos de aprendizaje de una segunda lengua, enseñanza de mapudungún, lengua de señas chilena, ¿verdad? También hay carreras específicas pensadas para la discapacidad, dentro de la cual cae fonoaudiología, educación especial, terapia ocupacional, ¿verdad? Hay apoyo psicosocial para grupos de estudiantes con enfoques de género, estrategia de aprendizaje y servicio, en fin, hay una serie de acciones, ¿eh? Pero si nos fijamos, muchas de esas acciones vienen desde un grupo que está de alguna manera como encargado de administrar la discapacidad, ¿ya? Preguntémonos cuántos proyectos, entre comillas, inclusivos surgen en las instituciones sin que le preguntemos a los estudiantes que tienen esa condición de discapacidad, sin que le preguntemos, por ejemplo, a los estudiantes sordos, ¿ya? Entonces, desarrollamos inclusión desde estos grupos que gozan de un status quo. Y en este sentido, entonces, la universidad en Chile está ante un tremendo desafío. ¿Qué nos dice la investigación? La investigación se ha centrado principalmente en evidenciar prácticas exitosas para la inclusión de la diversidad. Se han desarrollado estudios en cuanto a la evaluación de los programas de inclusión que puedan tener las instituciones, o bien análisis críticos en torno a la necesidad de instalar procesos de educación inclusiva e intercultural dentro de la educación superior. Si bien estos trabajos proveen insumos analíticos sobre lo que pasa con esta realidad, los avances no son consistentes en cuanto a la sistematización de antecedentes nacionales que nos permitan cuantificar, cualificar el ingreso y egreso de estos estudiantes en la universidad, observando cómo es su trayectoria formativa, el impacto, súper importante, el impacto de las expectativas de los académicos sobre los aprendizajes de estos jóvenes en este caso, provenientes de la cultura sorda. Entonces, esto se transforma en un tremendo desafío, principalmente porque no existen antecedentes concretos que sean sistemáticos en el tiempo, sostenidos a lo largo de un determinado lapso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, que en el año 2020 egresaron del sistema de educación media 14.320 estudiantes con discapacidad. Estos datos provienen del Ministerio de Educación, pero son datos que estos profesionales han recogido de manera autónoma. No es que exista una política que lleve un registro sostenido en el tiempo, ¿ya? Pero bueno, tenemos 14.320 estudiantes con discapacidad y el número de estudiantes que son seleccionados y que ingresan a la educación superior asciende a 499 y que ha ido en un aumento sostenido. Ahora, un dato al margen. Si bien este número de estudiantes pareciera ser bajo, es importante señalar que muchos de ellos quedan fuera del sistema, más por una cuestión de forma que de fondo. El sistema de selección universitario en Chile es bastante peculiar y no siempre favorece la inclusión de estudiantes con discapacidad. Pero bueno, los estudiantes que ingresan, dato al margen, un dato como anecdótico, la gran mayoría está interesado por carreras técnicas, carreras del área de las ciencias de la salud y de la educación. ¿Ya? Entonces, claro, que en este momento la universidad chilena está enfrentándose a el ingreso de estudiantes con discapacidad y bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? Hemos visto que no existe una claridad, no existe un seguimiento respecto de lo que ocurre con los estudiantes, en este caso particular con los estudiantes sordos que ingresan a la universidad. Y esto desde las políticas públicas, entonces nos da cuenta de que es necesario organizar un trabajo colaborativo que trascienda
la sola respuesta operativa de las universidades a la normativa vigente mediante la implementación de programas de acceso y apoyo específico. Debemos ir mucho más allá de estos programas de inclusión que aparecen en las universidades. Entonces, a pesar de que en la actualidad tenemos estos programas, los análisis están centrados más en las estrategias que se utilizan para trabajar con estos estudiantes integrados por sobre las expectativas que tengan los docentes al momento de implementarlo. Y la verdad es que esto puede generar un cambio cualitativo a la hora de evaluar resultados. De hecho, Vázquez, como vemos aquí en la presentación, nos señala que las universidades chilenas asumen apenas de manera incipiente el desarrollo de una sociedad más inclusiva. O sea, el tema de la inclusión está recién en pañales en el sistema de educación superior, ¿ya? ¿Qué hace? Bueno, ¿cómo nos enfrentamos a este asunto? Una posible respuesta está en esta línea que aparece acá, esta imagen en color rojo, donde quizás la primera solución podría estar en la integración y la multiculturalidad, ¿ya? ¿Y esto en qué se basa? Se basa en la absorción de la diversidad para homogeneizar las características del grupo dominante, en este caso grupo oyente, ¿verdad? Y debiendo estos grupos minoritarios, que son las personas sordas, apropiarse de conductas, tradiciones, costumbres del grupo mayoritario. Entonces esto permitiría de alguna manera la instalación de procesos de integración, según el cual entonces un individuo que proviene de una minoría viene como a insertarse a la sociedad mayoritaria, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema de esta mirada de lo multicultural, es que genera una suerte de experiencia de añadidos de nuevos individuos a grupos que son estructuralmente rígidos, no acogen las variadas modalidades de expresión, el uso de determinadas lenguas, por ejemplo. Entonces, ante esto van surgiendo cosas que promueven que en realidad debemos tener una comprensión de los grupos sociales como un concepto mucho más amplio, entendiendo que todos somos diversos, ¿verdad? Y que en este sentido, desde un contexto educativo, deberíamos reconocer la identidad de cada uno de los miembros que componen nuestros grupos, abandonando esta lógica de los grupos mayoritarios, ¿verdad? O sea, abandonando esta lógica también de que la lengua oral debe ser la que prime en todos los eventos, dejando fuera la lengua de señas. Entonces, debemos entender que las comunidades se componen desde una amplia diversidad que debe ser reconocida, respetada, valorada. Y esto implica, ¿qué es lo que implica? Implica visibilizar, incorporar participativamente a los grupos subalternos a la toma de decisiones, sean estos sordos, ciegos, minorías sexuales, da lo mismo. Lo importante acá es visibilizar e incorporarlos participativamente, más que la lógica de imponer ciertos modelos inclusivos, porque esto obedece más bien a un enfoque multicultural, ¿ya? Que viene desde la mayoría que nos dice, ok, estas personas necesitan esto, ¿ya? En un estudio que desarrollé que se publicó en el año 2019, me interesó mucho observar, bueno, qué estaba pasando con la interculturalidad en la escuela. Y buscando experiencias exitosas, encontré una escuela que llevaba más de 13 años trabajando proyectos de integración con estudiantes sordas, eran mujeres, era una escuela de mujeres, y que te entregaba cuarto medio en una modalidad técnico-profesional. Y la verdad es que fue muy gratificante encontrar que cuando las instituciones tienen una percepción distinta respecto a lo que implica la cultura sorda, viéndola más como una cultura que como una discapacidad, entonces desaparece este concepto del déficit y aparece esta lógica de que la sordera constituye entonces una cultura y por lo tanto una de las mayores valoraciones que se le da pasa por el respeto a la lengua de señas.
Pero bueno, sigamos con esta lógica de qué es lo que nos pasa con la inclusión de la cultura sorda en la universidad. Durante las últimas décadas, entonces, hemos visto que la idea de inclusión ha permeado con fuerza las universidades en Chile, destacando acciones pioneras desde las instituciones públicas. Y acá un número de iniciativas que son bastante importantes, han contado con apoyo estatal, especialmente en el caso de universidades tradicionales, por ejemplo, que cuentan con convenios marcos e iniciativas de programa de fortalecimiento de las universidades estatales. Entonces ellos cuentan con fondos. Sin embargo, para las universidades privadas la realidad es bastante distinta. Y la gran mayoría de las iniciativas de inclusión provienen más desde los deseos de los grupos de docentes que trabajan dentro de la universidad, y no necesariamente cuentan con apoyo público para instalar sus programas de inclusión. Y esto es interesante si se observa que las universidades privadas conforman el 55% del total de planteles en Chile, ¿ya? Entonces, a partir de lo señalado, ya mirando un poco la realidad global de lo que pasa en la universidad, nos vamos a encontrar con dos aspectos que son fundamentales. Primero, el que tiene que ver con las políticas públicas, donde, por supuesto, en Chile tenemos muchos acuerdos internacionales y la UNESCO nos ha reconocido de manera importante en cuanto a que contamos con mucha legislación vigente a favor de la inclusión, ¿ya? Y también dentro de las políticas públicas, entonces, si bien estos son pasos importantes, no siempre son suficientes a la hora de garantizar la trayectoria educativa de los estudiantes sordos y su continuidad en la educación superior. Pero bueno, a pesar de las limitaciones descritas para esto de las políticas públicas, hay que reconocer de todas maneras que existen logros particulares de algunas iniciativas y programas de cada universidad. Y existen prácticas exitosas que reportan acciones de diversificación que han sido muy beneficiosas, tanto para estudiantes con discapacidad o sordera en este caso, como para sus pares también. Y acá, insisto, me refiero a discapacidad, porque la literatura específica para el caso de la sordera no es tan abundante como nosotros quisiéramos. Pero bueno, hay un tema que me preocupa particularmente y que tiene que ver con las concepciones de inclusión, ¿ya? Que se encuentran a la base de la noción de esto de incorporar al otro diverso. Vamos a incorporar, o sea, ¿por qué tenemos que incorporar si somos todos diversos? Entonces, esta lógica indudablemente incide en la optimización de los recursos diversificados. Y aquí me voy a detener un poco. En el año pasado salió a publicación un artículo donde precisamente se hace un análisis respecto a cuáles son las perspectivas que tienen los docentes acerca de la inclusión en la universidad y el enfoque intercultural. Lamentablemente, existen relatos bastante dicotómicos, tanto a favor como en contra, pero una de las cosas que más llama la atención es que en general no existe una visión clara respecto de la inclusión de la discapacidad. Cuando nosotros preguntamos a los docentes qué es la inclusión, aparecen relatos, por ejemplo, asociados a los pueblos migrantes, originarios, incluso a la edad, niveles socioculturales, pero el tema de la discapacidad no aparece vigente. Y uno podría preguntarse entonces por qué, qué es lo que está pasando allí. No hay visibilización de la discapacidad, pareciera ser, menos aún de la sordera. O quizás la inclusión realmente no es una realidad hoy en día en la universidad. No forma parte del ideario docente. Y aún así llama la atención en este estudio que en general las perspectivas de los docentes acerca de la inclusión por grupos etarios, socioculturales, etcétera, es de corte bastante asistencialista, ¿ya? Entonces uno podría preguntarse dónde está el problema de la inclusión, ¿ya? Pareciera ser que el problema no se centra en cuán preparada está la institución o la universidad para recibir a estos estudiantes, sino más bien en qué tan preparados están los docentes
para hacerse parte de estos programas de inclusión y en especial, por ejemplo, para el caso de la sordera. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿Ya? Ser profesor en la universidad hoy en día es un desafío diferente al que significa ser docente de una escuela, ¿ya? De sistema escolar. Y esto no tiene que ver por el lugar donde el profesor desempeña su labor, sino más bien tiene que ver con que los docentes de educación superior no han tenido una formación en pedagogía, ¿verdad? Entonces, a pesar de los esfuerzos particulares de cada casa de estudio, hoy en día las capacitaciones que se entregan en métodos de enseñanza no logran cubrir las reales necesidades que enfrentan los docentes en sus aulas diversas, donde para el caso de estudiantes sordos, el uso de la lengua de señas chilena es quizás uno de los mayores desafíos. Entonces, las experiencias aquí, esta cosa hace que finalmente las experiencias de los estudiantes sean variadas, ¿ya? Describiéndose desde docentes que son altamente comprometidos hasta académicos poco competentes en la tarea de enseñar, ¿ya? ¿Qué nos dice la literatura? La literatura indica que desde las universidades la mayoría de los recursos de apoyo docente han apuntado hacia una racionalidad técnica. Esta mirada asistencialista, integradora, que proponen sugerencias para las necesidades especiales de determinados grupos, especialmente grupos con discapacidad sensorial y motora. Entonces, aquí las propuestas que se entregan, por supuesto, son bien recibidas por el equipo docente, pero lamentablemente a veces son sobrevaloradas y son miradas comprendidas desde una mirada reduccionista respecto a la atención de la diversidad en el aula. Y aquí es interesante hacer notar una cuestión muy importante. No existen recetas para la inclusión de la cultura sorda, no existe un manual de cortapalos que nos diga, ok, estos son los pasos que ustedes tienen que seguir para trabajar con estudiantes sordos en el aula, ¿ya? Y a veces, desde la perspectiva de los docentes, de alguna manera se espera esto en la universidad, ¿ya? En su trabajo, Moliner revela una paradoja discursiva de los docentes del sistema de educación superior, y ella dice que estos docentes reducen su actuación educativa más a un acto mecánico de transmisión de conocimiento, y con esto entonces se sitúan en una lógica de normalización de este alumnado diverso, ¿eh? Entonces, y lo más interesante de esto es que de alguna manera los docentes tienden a responsabilizar a sus estudiantes de las limitaciones para aprender y demandan cambios que incluso ellos mismos no saben cómo realizar, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un reto en cuanto a cómo los docentes se enfrentan a la inclusión de la discapacidad y en particular de la cultura sorda. Ahora bien, esto es un reto, pero también tenemos que reconocer que hay docentes que son efectivos, ¿ya? Entonces, tenemos profesionales que trascienden esta lógica asistencialista e integradora y se inscriben en este modelo curricular más cercano a la inclusión, ¿ya? Y conciben que sus limitaciones no están en los estudiantes, sino que en las condicionantes que tienen sus propias instituciones y también en sus propias prácticas pedagógicas. O sea, son docentes que entienden que enfrentan desafíos estructurales de la institución, pero también que no existe un manual de cortapalo o una receta que nos diga cómo trabajar en la inclusión. Entonces, se encuentran académicos con prácticas exitosas, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica uno podría buscar y preguntarse, bueno, ¿qué es lo que define a un buen profesor en el contexto inclusivo, ¿ya? Hemos visto que en general la literatura nos dice que estos profesores comprenden que la educación es un acto que se edifica sobre un alumnado heterogéneo, diverso, y busca entonces ofrecer respuestas educativas que sean más diversificadas, ¿ya? Y esto, por supuesto, que según Moliner abre espacios para que la educación sea más inclusiva y algo muy importante, revela de que existe a la base de esos buenos profesores
lo que llaman la competencia reflexiva, ¿ya? Es decir, son docentes que están preocupados por el aprendizaje de todos y están dispuestos a formarse y a aprender desde la lógica de que no existe esta receta única, ¿no? Entonces, la autora reconoce que la educación inclusiva precisa que se desarrollen estas competencias, ¿cierto?, asociadas a la apertura al cambio, la flexibilidad, la creatividad, y esto es precisamente una práctica reflexiva, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de transitar hacia un enfoque inclusivo, que comprenda la diversidad en un contexto mucho más amplio, ¿ya? Que comprenda que la diversidad forma una parte esencial de los grupos sociales, no es una condición particular que necesite ser atendida de una manera especial. Y esto es lo que se llama la práctica reflexiva, ¿no? ¿Qué es la práctica reflexiva? Bueno, muchos autores, partiendo por Chon, dicho sea de paso, hay un tema importante acá, uno tiende a irse por la lógica de la polisemia del sentido de reflexión. La reflexión es una palabra bastante polisémica, entonces quizás podría asociarse a la reflexión como una cosa más desde lo personal, desde lo emocional, que tiene este componente, por supuesto, pero la reflexión para Chon y autores posteriores se entiende como una tarea metacognitiva, ¿ya?, que desarrollan los docentes efectivos, la define como un acto intelectual que permite la toma de conciencia de acciones facilitadoras para la ejecución exitosa de tareas en el aula, ¿ya? Entonces, la reflexión va a permitir al docente dar cuenta de sus propias acciones y la relación entre pensamiento y acción, entre lo que yo pienso y lo que hago, ¿ya? Ahora bien, el acto reflexivo no se agota tampoco en la toma de conciencia de estas acciones y olvidarse o no hacer nada respecto a esto. La reflexión implica aprender. Un acto reflexivo que no desarrolla nuevo conocimiento, entonces no puede ser reflexivo. Y para esto entonces es necesario mirar dos caras de una misma moneda que son importantes a la hora de analizar las prácticas docentes, ¿ya? Una cara es el factor emocional. Estos son los estereotipos, prejuicios, expectativas que puedan tener los docentes en torno a la sordera. Esto es un factor indispensable en el desempeño en contextos inclusivos, ¿ya? Por ejemplo, es imposible instalar prácticas inclusivas, diversificadas dentro de la sala si yo no tengo conciencia de las competencias personales, de cuáles son mis prejuicios, mis estereotipos respecto, por ejemplo, a la sordera. Si yo creo que la lengua de señas es un dialecto que utilizan los chimpancés para comunicarse, por ejemplo, es poco probable que yo incorpore o acepte la presencia de un intérprete en mi sala de clases. Y desde allí entonces las posibilidades de inclusión y de diversificación de mis estrategias van a descender considerablemente. Entonces, por eso es tan importante esta lógica de observar, bueno, ¿qué me pasa a mí? ¿Cuáles son mis estereotipos, mis prejuicios respecto al tema? ¿Ya? Ahora, esta cosa emocional también tiene que nivelarse con la otra cara de la reflexión, que es la racionalidad técnica. Esto es las estrategias de enseñanza y las competencias. Entonces, cuando uno logra nivelar competencias personales y estrategias, tiene mejores posibilidades de innovar, de aprender, de descubrir nuevos caminos para la inclusión, ¿ya? En el contexto de universidad inclusiva, dice aquí, la ruptura de espacios de confort docente y el cuestionamiento de los procesos cognitivos y afectivos inciden en la construcción y el reconocimiento de los propios límites del docente. Entonces nos va a permitir transitar desde este enfoque asistencialista, más integrador, hacia una educación inclusiva, ¿ya? Ahora bien, esta práctica esta comprensión de la práctica reflexiva como una estrategia de cuestionamiento nos va a interpelar a los académicos en una nueva forma de relacionarnos con la cultura sorda, fundamentada en el reconocimiento de las propias competencias personales, las características que tengamos, y eso es lo que nos va a llevar de alguna manera a mirar la sordera desde otra perspectiva, dejando esta lógica del déficit.
¿verdad? Bueno, acá yo en este trabajo, en esta reflexión que pretendo compartir con ustedes, he recogido algunas experiencias y relatos desde profesores de escuela, académicos, pares oyentes de colegios del sistema de educación media, y nos encontramos con variadas posturas al respecto. ¿Ya? Tenemos profesores de escuelas que nos dicen que sí, ingresar a la universidad es un sueño y por cierto que se puede hacer, pero para el caso de la cultura sorda, sin intérprete, esto no va a ser posible. ¿Ya? La sociedad, piensan los profesores de escuela de educación media, no está preparada para recibirla. Entonces, bajo esta lógica se vuelve imperativo repensar los fines de la educación escolar inclusiva. ¿De qué sirve egresar a jóvenes de educación media si no podemos darle la oportunidad de cumplir sus sueños de ingresar a la universidad? ¿Ya? Y este cuestionamiento está muy presente en los profesores del sistema de educación regular. Los académicos, por otra parte, oscilan desde esta lógica de que la inclusión no es para todos, y en esta lógica la discapacidad sorda, que es como se entiende quizás, no tiene espacio, versus académicos que sí están y defienden, están a favor y defienden la inclusión de la cultura sorda. Entonces, el acceso a la educación superior hoy en día es un tema, pero yo creo que ese tema es como para otro momento, para otra reflexión. Lo que sí sabemos es que hoy en día el éxito de la trayectoria curricular de nuestros docentes, de nuestros estudiantes sordos, no solo depende de ellos, sino también depende de sus académicos, de sus compromisos, de sus concepciones acerca de la discapacidad. O quizás debiéramos hablar definitivamente de cultura sorda, que ese también es un debate que hoy en día no está presente entre los docentes del sistema de educación superior. Y bueno, en esta lógica también, quizás quienes tienen mayor claridad respecto a lo que ocurre son precisamente nuestras juventudes. Hoy en día, los pares oyentes de la escuela regular, de los sistemas de educación media, reclaman precisamente que la integración y la inclusión es un derecho. Se defiende el derecho a contar con un intérprete de lengua de señas para todas las clases y los momentos en que sean necesarios. ¿Ya? Entonces, bajo esta lógica, si queremos articular la educación media con la educación superior, indudablemente tenemos que tener presente cuál es la concepción que tenemos acerca de la cultura sorda, de la sordera. ¿Ya? ¿Es cultura? ¿Es discapacidad? Este debate es algo que todavía no está. Apostar por la inclusión, yo creo que es un tema que desde el enfoque de derechos es absolutamente necesario y es un debate que hoy en día está en deuda. ¿Ya? ¿Dónde estamos hoy? Muchos hablan de inclusión, vamos a incluir al otro, como si el otro fuera un paquetito, lo vamos a tomar y lo vamos a traer acá. La verdad es que estamos en integración, estamos en esta mirada asistencialista, multicultural, donde existe un grupo dentro de las instituciones que se hace cargo de administrar de alguna manera la discapacidad, ¿verdad? Y entonces generan recursos para ayudar a estas personas que tienen discapacidad. Le hemos preguntado a las personas cuáles son esas necesidades que tienen. Estamos lejos de eso. Estamos lejos todavía de poder reflexionar y resignificar el sentido de la discapacidad. ¿Qué significa la discapacidad? ¿Cómo la voy a entender? En la medida que el docente logre tener experiencias de relación directa con la cultura sorda, que es lo que estamos conversando hoy en día en particular, sin duda la mirada respecto de la inclusión va a ser distinta. ¿Ya? Cuando logramos evaluar cuáles son nuestras concepciones acerca de la discapacidad, nuestros prejuicios, indudablemente las estrategias que instalamos en la sala de clase van a ser distintas y vamos a poder entonces avanzar hacia este concepto de inclusión de la cultura sorda
bajo una lógica de lo intercultural, de la misma manera en que hoy muchos están soñando con la interculturalidad para los pueblos originarios. Estamos en todo el derecho de soñar y de crear una interculturalidad para la cultura sorda. Quisiera terminar la reflexión de hoy un poco con esta imagen que ven ustedes acá. ¿Qué es lo que pasa con las salas de clase hoy en día? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo soy docente y yo hago clases y necesito que prendan las cámaras, están todas las cámaras apagadas. ¿Se han preguntado ustedes el tremendo desafío no solo para personas sordas? También tenemos personas con baja audición o con distintas dificultades de discriminación. ¿Qué ocurre cuando están todas estas cámaras apagadas? Claro, yo como docente puedo encenderla, pero tengo compañeros oyentes que están hablando con su cámara apagada, ¿ya? ¿Se han preguntado, si volvemos a la presencialidad, que es el caso de muchas carreras, qué pasa con esas mascarillas? Ir a una sala de clases y escuchar entre todo este ruido ambiente, tratar de discriminar lo que hay detrás de esas mascarillas es un tremendo problema. Quizás para quienes escuchan bien no, pero les aseguro que para quienes tenemos dificultades de audición es una tortura. Así que, bueno, sin más, quisiera agradecer la oportunidad de estar acá y ojalá la oportunidad de establecer algún debate respecto a este tema o responder algunas preguntas. Muchísimas gracias, Carolina, por la presentación. Y excelente, y creo que a todos nos deja pensando. De hecho, Paulina Núñez hizo una pregunta medio comenzado, te la voy a leer. Paulina dice, ¿cómo comunicarnos en clases si en nuestra formación docente no se nos enseña lengua de señas? Es una iniciativa individual aprenderla, finalmente, ella afirma. ¿Qué le puedes decir? Claro, efectivamente, yo creo, Paulina, que muchos docentes tienen la intención de aprender y yo creo que quizás esta es una de las características, como lo señalan las investigaciones, de los docentes efectivos, que comprenden que quizás a la base del problema de inclusión no está el que el sordo no puede aprender, sino más bien hay un problema de comunicación. Y entonces muchos docentes deciden resolver este problema aprendiendo la lengua de señas y lo hacen de manera voluntaria. Qué lamentable esto, qué lamentable, porque efectivamente uno lo valora mucho y lo aprecia, pero esto debería ser una política de Estado, una política pública, que así como se ha encargado de que las escuelas, los estudiantes aprendan inglés como segunda lengua, deberíamos todos saber lengua de señas como segunda lengua. Entonces, estamos en un desafío. Quizás yo creo que el primer paso está en que existan institucionalmente oportunidades para que los docentes aprendan lengua de señas sin tener que desembolsar de su bolsillo de repente recursos que no siempre están presentes, sobre todo hoy en día. Entonces, tantas unidades encargadas de administrar la discapacidad, tenemos la unidad de educación inclusiva, de cualquier universidad, no estoy criticando ninguna en particular, de cualquier universidad, ¿verdad? Y le enseñamos al docente a hacer clases dentro de su sala, ¿verdad? Pero, ¿dónde está la oportunidad de que el docente pueda aprender lenguaje? Si no es de manera voluntaria. Mientras esperamos a ver si alguien tiene algún comentario, yo te iba a hacer una pregunta un poco más mundana, que es ¿cuán difícil ¿cuán difícil es aprender la lengua de señas? No sé yo si se diría puede que medir. no es tan difícil aprenderlo como aprender a usar la expresión facial. La lengua de señas trabaja mucho la expresión facial y cuando nosotros hablamos tendemos a utilizar una expresión plana para mantener la formalidad, ¿verdad? Y muchas veces la expresión comunicativa la basamos en el tono de voz que tenemos, las inflexiones de voz. La lengua de señas trabaja la expresión facial. Yo te diría que ese es el mayor desafío de aprender lengua de señas, perder el temor al ridículo, si se quiere. Pero
sobre todo entender que la lengua de señas es un idioma como lo es cualquier otro, ¿ya? Y por lo tanto no es un dialecto, no es un lenguaje de signos, es una lengua de señas, ¿ya? Pero no es difícil, en realidad hay muchos gestos que son incluso nosotros nos ocupamos de manera espontánea y que están en la lengua de señas, así que te garantizo que no es difícil. Perfecto. Tengo ahí a Paulina Núñez que te quiere hacer una pregunta y después Pau Castillo quizás quiera escribir o también habilitar su cámara. Sí, Paulina. Mira, Carolina, yo quería hacer un comentario y a partir de eso hacerte una pregunta que tiene que ver con como una cierta compasión hacia las personas sordas en la sala de clase que muchas veces no las favorece, ¿ya? Yo soy hija de una persona que a los 28 años quedó sorda profunda. Yo aprendí a hablar con lengua no de señas porque mi madre escuchaba, pero tenía yo que modularla. Pero, por ejemplo, cuando peleábamos, como cualquier madre con hija, ella daba vuelta la cara y me dejaba a mí como, ¿ya? Que no es lo mismo cuando todos hablamos el mismo idioma, que podemos gritarnos aunque estemos de espalda. Esas estrategias en la sala de clase, yo no tenía la oportunidad de tener estudiantes sordos o con problemas de sordera, pero yo sé que existen y generan rabia, ¿ya? Y también mirándolo por el otro lado, en la aplicación de rúbricas, que hoy día es como la moda, ¿cómo insertamos esta flexibilidad de tener una cultura que yo no creo que sea una cultura, porque pienso que hay tal diversidad dentro de la comunidad sorda como en cualquier diversidad humana, ¿ya? Creo que hasta se podría hablar de inclusión y dentro de eso. ¿Cómo se maneja eso en la sala de clase? Paulina, la verdad es que lo que tú dices es muy cierto. Dentro de lo anecdótico, esto ocurre. Cuando uno se enoja, se saca los audífonos y se va a parar a mirar la pared, ¿verdad? Grita todo lo que quieras, me da lo mismo, me da lo mismo. Pero el tema pasa por una cuestión de compasión. Yo creo que, y ayer lo conversábamos con nuestros estudiantes de educación diferencial, en Chile somos los reyes de las leyes, ¿ya? Pero no existe una cultura de la inclusión, no existe este concepto anclado de que somos todos diversos. Yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo nosotros en este país hemos ido construyendo la concepción de discapacidad desde el enfoque del déficit. Mucho de esto, de esta lástima, de esta benevolencia malentendida, y puede ser súper anecdótico, pero esta cosa de Chile es un país solidario, ¿lo han escuchado? En todas partes somos muy solidarios. Cuando hay un terremoto aparece el Chile solidario, tenemos una Teletón una vez al año, entonces esta solidaridad de alguna manera impregna las acciones que nosotros vamos desarrollando y por supuesto es necesario salir del enfoque del déficit, absolutamente hay que salir de ese enfoque y no es difícil, no es fácil, quise decir. ¿Y por qué no es fácil? Precisamente por lo que tú señalas, Paulina, que no todas las personas creen que exista una cultura respecto a X discapacidad. Por ejemplo, la discapacidad sorda no es cultura. Yo te digo, ¿qué define una cultura? Si tú te vas a Inglaterra, tienes una cultura que tiene una lengua que es propia, tiene hábitos, tradiciones, ¿ya? Costumbres que son propias. Las personas sordas también la tienen. Dentro de Inglaterra, incluso, como cultura inglesa, también vas a tener personas que viven en un enfoque de género, personas gay, vas a tener pueblos migrantes, y te va a pasar lo mismo. Dentro de una comunidad sorda es exactamente igual. Hay hábitos, valores, tradiciones, costumbres que están mediadas por una lengua que es propia.
ya ahí entro al plano de la sociología. ¿Cuántos autores nos han señalado que la lengua construye cultura y la cultura también construye lengua? Por lo tanto, desde esta mirada, yo sí creo en la cultura sorda y no en la discapacidad sorda. Ahora la pregunta acá, tiene otra pregunta. Me gustaría saber cómo algunas personas sordas logran titularse de la universidad y trabajar, pero aún escriben más en lengua de señas, o sea, no con la gramática española. ¿Es por un tema de inclusión laboral o respeto a la cultura sorda? ¿Ya? O sea, claro, efectivamente, la lengua de señas tiene su propia gramática, su propia estructura, y por lo tanto muchas personas sordas, así como lo hablan, lo escriben. Por ejemplo, uno dice, este no es mi problema, y uno lo escribe, este no es mi problema. Pero en lengua de señas uno dice algo así como, no es mi problema mío. ¿Ya? Entonces el sordo lo escribe, no es mi problema mío. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la persona sorda escribe, al oyente les cuesta mucho comprender porque la gramática es distinta. ¿Ya? Es complejo titularse, por eso hablamos del sistema de educación superior debiera de alguna manera trabajar en esta lógica, Paula, debiera buscar la instalación de estrategias que nos permitan avanzar a un punto común, es decir, que la persona sorda logre desarrollar o acceder a la gramática de la lengua hablada, por una parte, y por otra parte, que este académico también comprenda que se encuentra frente a un idioma que es distinto. ¿Ya? Es como si el inglés, un británico, nos escribe a nosotros en castellano, nos dice buenas tardes, yo llamarme William, yo llamar William. Entonces, es como una situación muy similar. Por eso insisto en hablar de cultura sorda y no de discapacidad sorda. Carolina, en honor al tiempo, nos queda un minuto. Quizás si me puedes responder así como muy precisamente, no, alguien tiene una pregunta, le voy a dejar el tiempo a esa persona. Constanza Loyola. La mía te la hago en otro momento. Hola, ¿Qué tal? sí, buenas, yo me acabo de integrar súper tarde, quería integrarme desde la hora, pero tuve una reunión de emergencia y no pude, así que vine por lo menos a la parte de las preguntas. Yo trabajo en una institución de educación superior, soy terapeuta ocupacional y trabajo con estudiantes de educación superior con alguna situación de discapacidad varias. Y dentro de ellos tengo una estudiante que es sorda de un oído totalmente, pero es producto de un tumor. Ella no nació sorda. Y me parece, dentro de las evaluaciones que se han realizado, que es probable que parte de esta sordera, ella presenta problemas también en el procesamiento de los sonidos, tal vez desde el otro oído, como en el fondo no logra percibir cierto tipo de frecuencias. A todo esto contextualizar, ella además estudia composición musical, entonces es complejísimo el caso, y me cuesta mucho identificar en ella cuál es el proceso un poco de cómo ir adecuando estos ramos, estas asignaturas que tiene ella, que precisamente tiene que componer música, tocar instrumentos como piano, etcétera, entre otros. Bueno, mi pregunta más que nada es un poco cómo abordar cuando no es solamente el acceso al sonido, sino el procesamiento de estos sonidos, en el fondo. Ella no escucha los graves como graves, o los agudos como agudos, o en frecuencias que tal vez son diferentes. Es en el fondo, cómo tal vez abordarlo. Mira, la sordera no es plana, no es una curva plana, no es que todos perdamos las mismas frecuencias de sonido. Las curvas son diversas, generalmente se conservan mejor los sonidos graves que los sonidos agudos. Y en esa lógica, claro, ella está en un desafío importante porque está estudiando composición musical. Entonces, yo creo que uno debería hacerse la pregunta de si realmente nosotros queremos que ella su composición musical la adapte a lo que nosotros, o no nosotros, porque yo no me considero una persona que escuche bien, a que lo que un oyente escuche bien y piense que es artísticamente aceptable, o vamos a aceptar su expresión artística de cómo ella escucha los sonidos. Si nosotros, yo pienso, me imagino en Beethoven,
de hace muchos años atrás, que tocaba el piano con la oreja pegada a la caja. No sé cómo se llama la cosa esta que vibra, ¿verdad? Y su música en su momento era una música quizás que alteraba, pero era por lo que él escuchaba, era el rango de frecuencias al cual él tenía acceso. Nosotros le llamamos los acomodos razonables, a poder entender que lo que hacemos de alguna manera es aceptar su expresión artística, aceptar y entender de cómo ella concibe la música. Y yo creo que ahí hay un tremendo beneficio, van a descubrir muchas cosas que hoy en día estamos la gente está tan acostumbrada a escuchar la música de una determinada forma, ¿por qué no escucharla de otra? ¿Ya? No podemos hacer nada para que escuchen las otras frecuencias, ni el mejor audífono te va a permitir eso. Te lo garantizo, ni el audífono más caro del mundo te va a devolver la audición, nunca. Entonces, aceptemos y innovemos. Yo creo que el llamado es a innovar, a mirar qué hay de arte detrás de todo eso, si lo que se busca es composición musical. Gracias. Bueno, ahora sí Muchas Paz, tienes una pregunta. Sí. Sí, en breve porque sé que Cerramos, estamos en el sí. tiempo, solo transmitir una experiencia, primero agradecer la temática porque es tremendamente importante que se instale en los discursos, ¿verdad? Y también en la práctica. Me tocó en los años 90 desarrollar un trabajo en una escuela, en un liceo técnico, y ese liceo técnico tenía tenía en sus aulas, ¿verdad?, estudiantes con sordera, estudiantes sordos. Y algo muy particular, era muy puntual lo que yo tenía que hacer en ese momento, que es hacer de intérprete, ¿verdad?, interpretar en lengua de señas la clase, y luego adaptar mínimamente algunas pruebas o algunos instrumentos respecto al lenguaje, palabras, conceptos que fuesen muy abstractos. Yo hacía el paralelo con los conceptos, etcétera, y yo hacía más accesibles los instrumentos. Entonces, desde esa experiencia que fue en los años 90, no es ahora, pero haciendo el paralelo, creo que existiendo ganas de generar innovación, existiendo ganas de generar accesibilidad al currículum, a los aprendizajes, por ende apoyar los procesos formativos dentro de la universidad, es posible. Si se hizo posible en una escuela sin existir programas de integración, sin existir recursos, sí, tomando ciertas decisiones es posible. Y lo otro también, que no está dentro de la temática de Carolina ahora, pero también tomar conciencia de que existen distintas formaciones o acceso al desarrollo, porque muchas personas que tienen sordera acceden a otras formas, hacen lectura labial, ¿verdad? También tienen implementación de audífonos, y también tenemos que tener esa apertura a esa diversidad de formas que han tenido las personas con algún tipo de discapacidad o con sordera, en este caso, poder acceder y también respetarlo, porque esas son habilidades que han ido adquiriendo en el tiempo. Así que eso quería aportar desde la experiencia. Oye, cortito, gracias Paz, y precisamente en línea con lo que tú señalas. Por eso yo señalaba que el problema quizás no es cuán preparada está la universidad para recibir a estos estudiantes sordos, quizás el problema es cuán preparados están los docentes para adherirse a estos proyectos de inclusión que desarrollan las universidades. Queriendo hacerlo, se pueden hacer muchísimas cosas. Bueno, ahora sí, en honor al tiempo, quería agradecerle a todos por estar. Esto va a quedar grabado y después se los vamos a compartir. Queda grabado en el canal de YouTube de la Universidad Mayor. Agradecerle a Carolina Becerra y por supuesto a Francisco Villarroel, que nos vino a acompañar y nos hizo de intérprete. Muy contenta yo de que esto fue también una experiencia nueva para mí y para muchos de ustedes, supongo. Así que tengan un buen fin de semana, y bueno, estaremos ahí escuchando más. Si quieren contactarla a Carolina, tal vez puedes poner tu correo electrónico, Carolina, en el chat, o decirlo, carolina.becerra@umayor.cl, ¿correcto? Sí, exactamente. carolina.becerra@umayor.cl, si quieren contactarla y saber de su investigación y continuar la conversación. Un gusto y muchas gracias por todo. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Adiós, Francisco. Adiós, Carolina. Gracias, Francisco. Gracias.